Buenas, ¿cómo estás? Hoy tengo ganas de contarte algo que escribí esta semana en el newsletter de WP. Lo podés encontrar en nuestras redes sociales y en nuestro sitio para suscribirte. Sale una vez a la semana y trata sobre política y energía, sobre todo temas que dan vuelta alrededor de Río Negro y Neuquén, acá en Vaca Muerta. Em, lo que tenía para contarte esta semana que estuve compartiendo es el presupuesto de la provincia de Neuquén, un presupuesto récord como viene ocurriendo hace más de una década ya, atado a los recursos propios, pero puntualmente atado a todo lo que es la industria petrolera, fundamentalmente el petróleo en mayor medida, dos tercios, un tercio el gas. Para este año, para este año 2026, se presupuestaron, bien digo, 7,5 billones de pesos. Son millones de millones. O sea, es un número y 12 ceros. Eh, Ese presupuesto depende del 70% de la industria petrolera. Una parte realidad, otra parte es tributos provinciales vinculados a la actividad petrolera. 2,9 billones son los que son directamente las regalías. Las regalías, como todo el mundo sabe, por lo menos más o menos se imagina o alguna vez escuchó, son la cantidad, en el caso del petróleo, la cantidad de barriles multiplicado por el valor del barril. Y ahora hago las aclaraciones porque de eso trata, del valor del barril, esta columna, multiplicado por el tipo de cambio. En Neuquén pronosticó un aumento de la producción del petróleo del 29%. Son algo así como 660.000 barriles, un tipo de cambio de 1.423 pesos. Ese dato asterisco se toma del presupuesto nacional, no es algo que impone directamente el ejercicio neuquino. Y lo más importante, el precio del barril 55. Y acá está la cuestión, me parece central. El precio del barril de petróleo viene bajando en los últimos años. Actualmente está alrededor de los 60-61 dólares. Cotización que mira más Estados Unidos. Esta es más la cotización de la OPEP, que son los países grandes productores de petróleo, entre los que, vale aclararlo, se incluye Venezuela, que está tan en boga en las noticias en el último momento por la intervención de Estados Unidos y la detención del presidente Maduro. Ese petróleo está cotizando actualmente 60-61 dólares, depende de cuando mires este video, pero estuvo hace unos años cotizando 80, llegó a cotizar 100 y en la pandemia llegó a valer 0 porque había sobrestock. Nadie se movía, nadie podía salir, no había demanda de petróleo. ¿Por qué es importante el valor del petróleo? Porque es lo que permite acelerar o frenar proyectos o desarrollos petroleros. El costo de extraer petróleo en un determinado lugar tiene un valor y ese valor se llama break even, lo llaman los gringos. Por encima de ese valor es cuando empieza a dejarle ganancias a las compañías que se dedican a extraer petróleo. Entonces, a mayor valor y menor break even, los proyectos se aceleran, como fueron las etapas pasadas de Vaca Muerta. Hoy, con un valor de petróleo de 60-61 dólares y con pronósticos, que esto es lo importante, de que baje hasta 55 el valor que el presupuesto del gobierno de Rolando Figueroa utilizó, los márgenes para que los campos sean económicamente viables se achican. Vaca Muerta hoy tiene un break-even, un costo de barril puesto en tierra y incluido. Hay una diferencia porque se utiliza el lifting cost, que es como la inversión dividida la cantidad de barriles que saca un pozo. Bueno, esto tiene agregados de transporte, de instalaciones, de operaciones de mantenimiento, etc. Pero bueno, es importante el break-even, que es el número que mira la industria. Hoy Vaca Muerta tiene un break-even de 36 a 45 dólares, dependiendo qué compañía, dependiendo qué yacimiento. Y en este caso, con 55 dólares, bueno, ese margen se achica bastante. No deja de ser atractivo Vaca Muerta porque tiene muy buena productividad. Distinto es, ahora les cuento algo sobre Venezuela, que también estuvimos publicando en el newsletter pasado, lo pueden chequear. Vaca Muerta, la roca es muy productiva y aun cuando el break-even, para decirlo bien, esté alrededor de los 45 dólares o mucho más abajo en otros campos, sigue siendo un play muy atractivo por todas las proyectos de infraestructura de exportación que tiene en marcha
que una parte ya está fondeada, una parte ya está en marcha, como el Vaca Muerta Oil Sur, que se va a conectar desde Punta Colorada en Sierra Grande a fines de este 2026. Venezuela, decía Venezuela. Venezuela tiene un break-even de $45 en una primera etapa que le permitiría aumentar su producción un 20 o un 30%, no más que eso, pero ya para volver a tener la producción que tuvo hoy produce cerca de 1 millón de barriles, para volver a tener 3 millones o 3 millones y medio de barriles, que lo convertiría en uno de los principales productores y exportadores de petróleo, ese break-even va a 60 80 dólares, o sea que necesita un precio de barril internacional de 100 por un largo tiempo. Pero bueno, volviendo al presupuesto neuquino, las cuentas están hechas muy realistas, esto hay que reconocerlo siempre. Bueno, el tipo de cambio es probable que esté un poco más atrasado del que hoy actualmente está, pero es un dato de nación, así que eso, todos los presupuestos de las provincias toman ese dato del cálculo de nación para utilizar en sus presupuestos. Pero en este caso el presupuesto es muy realista, tan realista que el barril a 55 es casi una realidad. Lo dice todos los expertos, todo el mundo está pensando en un barril a 55 dólares. Un barril internacional a 55 dólares, básicamente, algunos dicen primer semestre, otros dicen todo el año. Ahora, ¿qué ocurriría si ese barril baja por debajo de esa línea de 55 dólares? Bueno, atención, porque este es el dato. Neuquén va a perder por cada dólar que baje la cotización del barril internacional, el Brent, de 55 que pasa a 54, cada dólar que se pierda de cotización de ese barril, Neuquén pierde 41.000 millones de pesos al año. Esos son 3 escuelas técnicas como la que está construyendo hoy Neuquén actualmente. ¿Y por qué es importante este dato? Porque es algo que puede ocurrir, sobre todo por cómo está hoy la geopolítica y el rol de Estados Unidos. Bueno, lo decíamos recién con lo de Venezuela, pero bueno, también está abriendo otros frentes y también abriendo frentes con otras potencias petroleras. Así que puede ocurrir que exista algún giro en el valor del precio internacional del petróleo. Y es un año muy delicado para la provincia, porque quieran o no, febrero, marzo del 2027 van a ser las elecciones a gobernador y a intendente. Por lo cual ya estamos si no es año electoral, faltan apenas unos meses para que empiece a ser un año electoral. Obviamente campaña no, pero campaña vedada al fin, o campaña por los costados. Y no es lo mismo tener un proyecto expansivo en el presupuesto con obras y con dinero para poder mantener todas las instituciones del Estado funcionando y bien, que tener que empezar a hacer revisiones y tener que empezar a hacer un ajuste porque en un presupuesto abundante en el que todos quieren tener una porción abundante haya que empezar a ajustar. Yo creo que, bueno, principalmente las obras del proyecto de gobierno del gobernador Figueroa están bastante apalancadas con financiamiento internacional, por ahí no va a venir, pero bueno, están abiertas siempre las discusiones salariales, están abiertas siempre las discusiones para llevar en tiempo y forma los insumos y todas las dependencias que tiene el Estado neuquino. Así que, bueno, es un tema de conversación, me parece interesante compartirlo, así que nos vemos la semana que viene. Si les interesa, se pueden suscribir, nos pueden dar like en el canal, seguirnos, comentarlo y a nosotros nos viene de primera. Nos vemos.